En resumen, la adquisición y el procesamiento de imágenes en un PET-CT son procesos claves en la medicina nuclear. Hemos visto que la combinación de tecnología avanzada y la experiencia médica puede mejorar la precisión diagnóstica, el tiempo de procesamiento y la eficiencia en general del método. Gracias a nuestro invitado de hoy, el profesor Ivo Rodríguez. An- En, en Santo Domingo, República Dominicana. Sí, muy bien, gracias a Dios, muy bien, que es lo más importante. La salud es un tesoro que muchas veces los que trabajamos en salud no, como que a veces no le damos mucha importancia y como buenos médicos dejamos las cosas para luego, pero evidentemente que la salud es muy importante y mantenerse en buenas condiciones alarga o hace más transitable lo que recientemente se ha logrado, que es el aumento de la expectativa de vida. No, no es solo vivir más, sino vivir en buenas condiciones y sobre todo activo. La actividad es importante, porque si no, es un problema. Mira, encantado de nuevo de que me hayas invitado y tú sabes que para mí esto es una pasión desde el 2000. No sé si se me escucha bien, se me escucha bien. Sí, mira, desde el 2000 y realmente estamos los dos en esto, porque me acuerdo que el primer desarrollo de un PET-CT, de un ciclotrón en Latinoamérica, que fue hecho en Caracas, tú eras parte de eso, en la parte de los estudios diagnósticos. Y yo trabajaba en la parte de radioterapia que se instaló el primer Trilogy en América Latina. Entonces, los equipos modernos de radioterapia tienen equipo de detección de imágenes y por eso la radioterapia moderna tiene muchas cosas, que el 3D y el MRT, el SBRT, todas esas iniciales, el BIMAC, pero todos los equipos modernos tienen algo para ver la imagen del paciente cuando se está tratando y esa imagen es la que hace que el técnico haga bien su tratamiento, etcétera. Entonces, la radioterapia actual es guiada por imágenes, se llama IGRT, radioterapia guiada por imágenes. Porque antes, cuando yo empecé a hacer la radioterapia, uno hacía una placa y pintaba un marcador y después hacía otra placa y ponía una cuestión de estaño o un metal para que la placa se viera. Eso pasó a la historia. El paciente hay que planificarlos con imágenes, que como tú estabas diciendo anteriormente, son las tomografías, la resonancia luego, y luego apareció el PET-CT. Yo incluso en esa época empecé a usar un término que después lo vi muy replicado, es IGRT, radioterapia guiada por imágenes en ese momento metabólicas, porque como bien todos ustedes saben, el primer PET que realmente empezó a usarse en la parte clínica estaba basado en la parte metabólica. Se usaba y se usa, y es el que más se usa, pues que es el FDG y la glucosa marcada con flúor 18 y está relacionado a una capacidad metabólica mucho más rápida o mucho más acelerada de las células tumorales que se reproducen muy rápido. Entonces, en aquella época yo no sé si introduje, yo lo decía, no sé, no me voy a poner si fue el primero, el tercero, el cuarto, pero empecé a hacer mis informes diciendo que el paciente había sido tratado por IGRTM.
O sea, paciente tratado con radioterapia guiada con imágenes metabólicas. Ahora la M sigue, no se ha cambiado la M, pero ya no le hablo de metabólicas, sino de moleculares, porque realmente estamos en una etapa de que el PET-CT no está limitado al flúor. Por ejemplo, nosotros aquí en República Dominicana hacemos PET-CT con flúor, con glucosa marcada con flúor. Hacemos con PSMA, que fue parte de la charla que di en el diplomado pasado, que tú pasaste una parte ahorita. Estamos haciendo ahorita PET-CT con FES marcado para los receptores, pacientes de cáncer de mama y de endometrio con receptores estrogénicos positivos. Y estamos ya montándonos en otras posibilidades. Estamos viendo el FAPI, etcétera, etcétera. Cada vez las imágenes metabólicas han sido sustituidas por las imágenes moleculares y esto da una ventaja porque uno va a detectar el tumor no dependiendo de su capacidad metabólica. Porque, por ejemplo, en cáncer de próstata, lo, ¿te acuerdas que el PET con FDG prácticamente no se usaba porque muchos de los tumores de próstata son de una replicación muy lenta y metabólicamente no consumían mucho más glucosa que las células de al lado? Entonces, uno nunca mandaba un PET para un cáncer de próstata, a menos que fuera metastásico y uno estuviera viendo algo de eso. Pero ahora con PSMA ya no depende del metabolismo, sino que depende de un reconocimiento inmunológico, de receptores, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de enfermedades metabólicas. Hace más de 20 años yo empecé a decir que no, no es que no se pueda, pero se debe buscar que todo servicio de radioterapia y oncología tenga acceso a un PET-CT, porque va a cambiar tanto para los oncólogos médicos como para los cirujanos tomas de decisiones y para nosotros los radioterapeutas mucho más, porque nosotros dependemos de una imagen de calidad para nosotros diseñar un tratamiento que sea muy bien delimitado, que vaya al tumor, que trate los sitios de enfermedad y irradien muy poco los sitios donde no hay enfermedad. Y a veces hay unas diferencias, porque a veces nosotros vemos una tomografía, vemos una resonancia, pero hay una enfermedad fuera de lo que nos informa morfológicamente. Acuérdense que la mayoría de estas imágenes son morfológicas y a veces el radiólogo le dice a usted, bueno, mira, ahí hay un ganglio, pero menor de 1 centímetro. Me parece que es normal, ¿no? Ese ganglio está captando PSMA y ese ganglio es positivo morfológicamente, por tamaño, etcétera. Parece normal, pero metabólicamente es positivo. Y a veces tenemos en linfoma, por ejemplo, cuando le dan quimioterapia a los pacientes y lo mandan a nosotros para radioterapia de consolidación, a veces la tomografía te dice un volumen, pero metabólicamente eso no tiene tumor o tiene poco tumor. Entonces tú vas a irradiar o de más o vas a irradiar de menos. Entonces, como tú mostraste en la charla anterior que yo di, que solamente se estaba relacionada a próstata, si nosotros hacemos PET, nosotros vamos a modificar nuestros tratamientos en prácticamente un 30, 35 y a veces un 40%, porque tú vas a irradiar cosas que por tomografía y resonancia no lo ibas a irradiar, pero metabólicamente o molecularmente positiva y debes irradiar, o tú habías planificado irradiar algunas cosas que realmente no la debes irradiar porque por imagen morfológica pudieras parecer positiva, pero por imagen metabólica es negativa. Entonces, esto ha venido a definir el tratamiento óptimo para la radioterapia. Inicialmente en algunas patologías, pulmón, tumores de cabeza y cuello, linfoma, ahora en próstata y cada vez vamos a tener más elementos de diagnóstico para que dentro de unos años, 10, 15, 20 años,
todos los pacientes y los tipos de tumores tengan un mecanismo por PET, porque haya una molécula para que sea específico. Entonces, tú, tumores del sistema nervioso central, que a veces no lo podemos ver porque el cerebro consume mucho glucosa, pero si tú no estás dependiendo de la glucosa, sino de un elemento molecular para gliomas, para meningiomas, etcétera, tú puedes definir el área de tumor, puedes definir respuestas y puedes planificar tu tratamiento sin ningún problema. Yo creo que ese es el final de las imágenes oncológicas para planificar tratamiento. Te puedo adelantar que ya hay un equipo que tiene un PET y tiene un acelerador. Tú mostraste ahí un acelerador que nosotros tenemos, que es el Halcyon, que parece un tomógrafo. Entonces, eso tiene un tomógrafo, adquiere la imagen y después irradia. Esta imagen se va a correlacionar con la imagen inicial de simulación y planificación. Pero ese equipo que se llama Reflexion está siendo ya utilizado en centros médicos universitarios de los Estados Unidos y ya ha sido aprobado por FDA para algunas cosas, pero tú sabes que estos equipos llevan un tiempo haciendo estudios clínicos para después tener la aprobación. Él tiene un PET-CT y cada vez que el paciente ingresa, se hace el PET, la máquina reconoce dónde están los tumores y el acelerador dispara. Puedes tratar enfermedad metastásica múltiple porque ella va reconociendo e irradiando los sitios. Por ahí vamos. O sea, es tanto la relación del PET que ya hay un equipo de radioterapia. Hay equipos de radioterapia que tienen sus tomógrafos, tipo el Halcyon. Hay equipos de radioterapia que se utilizan ahorita con un resonador para ver las imágenes. Se usan mucho en próstata, en páncreas, en ciertos tumores del sistema nervioso central, pero ya está diseñado y trabajando en centros médicos universitarios en los Estados Unidos un equipo que se llama Reflexio, que es un acelerador, pero ese acelerador, en vez de tener un tomógrafo, tiene un PET-CT, que bueno, todo el PET-CT tiene tomógrafo también, para detectar y disparar. Yo lo veo así como, no sé, a mí no me, a veces yo hago comparaciones y la gente me dice, bueno, un día me dijo alguien, no hagan la comparación en la guerra con el cáncer, pero yo creo que nosotros a veces actuamos en el cáncer como un combate, ¿no? Entonces ahora que hay esta desagradable guerra, que una guerra no es bueno en ningún lado, entre los israelíes y Hamas, etcétera, etcétera. Entonces los israelíes tienen como un domo en el cual cuando le tiran un cohete lo reconocen y lo tumban allá. Entonces igual, el PET reconoce las células tumorales, el volumen de células tumorales y ¡pam! Le dispara con un rayo que está precalculado basado en un PET inicial. Entonces, pienso, pienso que ningún paciente, que ningún centro de excelencia en radioterapia y oncología puede no tener un PET-CT. Y en el PET-CT hay unas cosas importantes para la radioterapia. Tú puedes hacer, y lo estabas explicando, una simulación. ¿Qué es una simulación? Nosotros tenemos que hacer una adquisición de imágenes en la posición de tratamiento. Tú bien lo decías, eh, bueno, tú te has hecho 3P, un día tenías la cabeza un poco de lado, el otro tenías un brazo más arriba, pero si tú vas a recibir radiaciones, tú tienes que tener todos los días la misma posición. Tienes que tener una máscara si es cabeza y cuello, tienes que tener un posicionamiento para la mama, si es pelvis tienes que tener hasta unos colchones que son infalables, una situación para poner los pies en la misma posición porque todos los días vas a recibir radiación. Cada vez la radiación ha ido bajando de 40 sesiones, 20, y ahora tenemos el SBRT, que son tratamientos como en 5 días, que sustituyen aquellos tratamientos de 30 y pico y 40 sesiones. Se dan dosis muy altas, pero un número menor de dosis. Eso necesita que la planificación se haga en un posicionamiento
es muy bueno y que el paciente todos los días que se va a poner en la máquina esté en la misma posición, porque si no el disparo no va a caer. Imagínate, estás irradiando una lesión de hipófisis, pero si te va 2 o 3 milímetros más allá, te estás llevando el quiasma. O si te estás yendo más adelante, te estás llevando el nervio óptico. O sea, estas cosas ya son milimétricas, definitivamente. Entonces, los PET en los servicios de radioterapia, nosotros lo tenemos aquí en República Dominicana en el servicio de radioterapia. Hace diagnóstico, pero hace la tomografía y el PET de simulación para la radioterapia. Entonces, cuando un paciente se va a hacer un PET, si el paciente va a tener un tratamiento radiante, ya ese PET se hace en mesa plana, que es un aplanador de mesa que se pone en el tomógrafo o en el tomógrafo del PET-CT, porque el acelerador tiene mesa plana. Si tú estás en una mesa estándar que es cóncava, evidentemente tu órgano en el abdomen no va a estar aquí, sino que puede que esté más abajo, pero cuando llevas al paciente al acelerador, la mesa no es cóncava, es plana. Entonces, lo ideal que los servicios de radioterapia tengan que puedan hacer tratamiento de radioterapia por imagen metabólica, su PET-CT tenga una mesa plana, que es la mesa plana que se usa generalmente en el tomógrafo de simulación. Como el PET-CT tiene PET-CT, eso sirve para nosotros para hacer simulaciones con tomografía cuando no se requiere tener un PET o cuando el PET no te va a dar ninguna ventaja de la simulación del tratamiento, o si el paciente tiene un PET-CT, hacerlo también con mesa plana. Y el paciente tiene que tener su máscara, si es cabeza y cuello, si es próstata que se va a irradiar, si es posible tener ya los posicionadores que va a usar donde se va a hacer la radiación. Porque si no, tienes que hacer una fusión de imagen. Todos los equipos de planificación de radioterapia te permiten hacer una fusión, pero en cualquier fusión de imagen, por ejemplo, cuando hacemos radiocirugía, que aquí hacemos mucha radiocirugía, el servicio aquí ya va para 1.300 radiocirugías. Cuando tú haces radiocirugía, tú fusionas una RM con la tomografía. Tienes unos protocolos, pero a veces tienes que fijar unos puntos para que la fusión sea lo más segura posible, pero a veces no es milimétrica, ¿te entiendes? En cambio, cuando tienes un paciente que le hiciste el estudio ya en la posición de tratamiento y le hiciste un PET-CT, pues eso es lo que se manda a la estación de cálculo, sea un Mónaco si tienes un acelerador Electa o un Eclipse si tienes un acelerador Varian, y ya la imagen te viene, entre comillas, fusionada, ¿me entiendes? Eso es una ventaja indiscutible porque te da un error que siempre hay en las fusiones, prácticamente lo eliminas. Y además eliminas lo de la mesa cóncava versus la mesa plana. Si tú estás en un servicio de radioterapia que no tiene PET-CT, pero que hacen el PET-CT en una institución X, entonces hay dos opciones. O bueno, aquí te mandan tu CD o te lo mandan por vía electrónica o vía DICOM, las imágenes del PET. Y entonces tú empiezas a fusionar con una tomografía nueva que tú tienes que hacer para la planificación, fusionar, etcétera. Y ahí hay posibilidades de error. Lo otro es que yo le recomiendo a las personas que si no tienen un PET, pero tienen un centro alterno donde hagan el PET, que conversen con ese centro a ver si ellos ponen una mesa plana y cuando sea una PET-CT para planificación de radioterapia, lo hagan en la mesa plana y con los posicionadores definitivos que van a ir para la radioterapia. Yo no veo un servicio de radioterapia moderno si no tiene él o su institución un PET. Por ejemplo, nosotros aquí trabajamos en Santo Domingo,
en La Romana y una ciudad cercana que se llama Baní. Pero cuando el paciente requiere una simulación por PET, él se simula en nuestro PET de Santo Domingo, con mesa plana, con todos los aparaticos que tiene que tener de posicionamiento, y se va a tratar si es de Baní en Baní, si es de La Romana en La Romana. ¿Cómo hacemos en Caracas en el CDD? Pues si un paciente requiere PET, se hace el PET-CT, se trata de hacer el PET-CT en mesa plana porque eso disminuye mucho los problemas de la fusión. Eso no quiere decir que no se pueda hacer con fusión. Yo pienso que hay patologías tumorales que no deben ser tratadas sin un PET. Por ejemplo, un linfoma después de un tratamiento o un linfoma previo a un tratamiento. De hecho, en las guías de tratamiento del linfoma ya está el PET. O sea, no es que, que si va a hacer el PET, no. El paciente recibe, se hace un PET, se hacen 2 ciclos, se hace otro PET, se ve si está respondiendo o no. Si está respondiendo, sigue la misma quimioterapia. Si no está respondiendo, quiere decir que no pierda tiempo ni pierda dinero en esa quimioterapia, tiene que modificar la quimioterapia. Y al final del tratamiento se hace un PET de nuevo. Ese linfoma tendría 3 PET, un PET previo, un PET después del segundo ciclo y un PET al terminar el último ciclo. Si el del segundo ciclo mostró respuesta y el paciente siguió con la quimioterapia inicial. Y al final hay a veces indicaciones para ese linfoma de recibir o no radioterapia, si queda alguna actividad, etcétera. No podemos tratar un linfoma si no tiene un PET. No podemos tratar un tumor de pulmón, llámese un indiferenciado, un adenocarcinoma y menos un células pequeñas si no tiene un PET, porque usted no sabe si el mediastino está positivo, si hay un ganglio supraclavicular, si metabólicamente está la parte de la mediastino contralateral, si hay enfermedad por debajo de la carina. Entonces, ¿cómo va a planificar usted un tratamiento basado en una tomografía? La tomografía le va a decir lo que yo le dije hace un rato. ¿Tiene ganglios? No los tiene, son mayores de 1, no son, pero hay muchos ganglios menores de 1 centímetro una, que tienen actividad metabólica. Entonces, no puede tratarse un cáncer de pulmón en estos momentos si no hay un PET de entrada y para controlar respuestas. ¿No? Y ahorita hay un mundo interesante que ahora muchos de estos pacientes reciben tratamientos de inmunoterapia combinado con radioterapia y los PET pueden cambiar la información y cada vez hay más y más novedades. ¿Puede tratar usted un tumor de cabeza y cuello sin tener un PET? No, porque si usted tiene un tumor de la amígdala izquierda, y no tiene ganglio en el cuello homolateral, el cuello izquierdo. Pero tomográficamente yo he visto que el radiólogo dice, no, el cuello derecho no tiene enfermedad, ganglios pequeñitos. Y cuando le haces el PET, el cuello derecho ya tiene enfermedad. ¿Qué hubiese pasado? Que yo no hubiese irradiado ese cuello o lo hubiese subirradiado porque le hubiese dado una dosis para enfermedad subclínica, resultando que ya tiene enfermedad. Con los PET he logrado también la escala de la dosis. O sea, yo voy a irradiar el tumor, pero voy a dar más y más y más radiación donde hay más actividad. Entonces yo puedo tener un volumen que antes con la radioterapia antes era un cuadrado y más un cuadrado, uno irradiaba eran unos cubos. Ahora yo puedo darle la forma que quiera a un tratamiento y decir, dentro de esta área de 5 por 5 centímetros o de esta esfera, yo quiero en esta microesfera, que es donde el PET me dice que hay más actividad, yo quiero dar N cantidad de radiación más. Y se logra. Y los controles son extraordinarios. Podemos tratar un paciente con un cáncer que recae y le vamos a plantear un nuevo tratamiento sin un PET-CT. Hoy en la mañana vimos una señora, 96 años,
operada de lengua irradiada, no con quimio, hace un año y pico, y luego hizo una recaída hacia la base de la lengua, le dieron inmunoterapia, ha respondido y podemos hacer un SBRT, que dar un tratamiento de 5 sesiones a lo que quede de la enfermedad. Pero la resonancia y la tomografía, el mismo radiólogo te dice, bueno, yo no te puedo decir si esto es enfermedad o no es, porque ella está operada e irradiada. ¿Esto que yo veo acá es enfermedad o no es? Bueno, definitivamente, vimos a la señora y le dijimos, para nosotros ofertarle un tratamiento de rescate, yo tengo que tener un PET-CT, porque tengo que ver que todo eso que puede ser enfermedad, que realmente es enfermedad y que no es fibrosis por la radioterapia. Y segundo, que yo esté seguro que no hay enfermedad en otro lado, en el cuello, en el pulmón. Entonces yo haga un tratamiento a una señora de 96 años que ya recibió radioterapia, que ya recibió quimioterapia, que fue operada y que yo le voy a hacer un SBRT y resulta que ya tiene MT pulmonares. O sea, no puedo hacer un tratamiento de rescate sin un PET. En próstata, la, la introducción del PET con PSMA ha hecho una revolución en el cáncer de próstata impresionante. Nosotros empezamos a hacer PET con PSMA aquí en República Dominicana en el 2019 y estamos tratando pacientes con radioterapia que ya fueron tratados hace muchos años. Que resulta que anteriormente este paciente entraba en un bloqueo y el urólogo le decía, no, ya no radioterapia, ya no te toca radioterapia, pero resulta que la recaída es un ganglio preaórtico, como vimos el caso que tú mostraste, es un ganglio y todo el mundo decía, no, ya le dieron radioterapia, espérate. En el 2011 le dieron radioterapia a la próstata y a las vesículas seminales, pero no a los ganglios. Y ahora la recaída está en los ganglios y yo lo puedo irradiar y rescatar. Entonces, eso no se podía hacer antes, porque tú con una tomografía no lo podías ver, una RM a veces no lo podías ver. Tenías un PSA que subía y tú le hacías todo al paciente, pero no sabías dónde está la enfermedad. Si no sabes dónde está la enfermedad, el tratamiento tiene que ser sistémico, o quimioterapia o un bloqueo, pero si tú sabes dónde está la enfermedad, tú vas y los irradias. Nosotros estamos rescatando pacientes que un paciente tratado con radioterapia en la próstata. Tuvo el PSA, se hace un PET con PSMA y la enfermedad solamente está en la próstata. Y yo lo vuelvo a irradiar. Ya no irradio toda la próstata porque ya fue irradiada. Trato el sitio que se me marca con el PSMA, que es el sitio donde hay una recaída. Y le doy un tratamiento de CBRT completo y el paciente pasa 4, 5, 6 años y probablemente va a recaer después de un ganglio, pero logramos lo que yo estoy hablando ahora de la enfermedad del cáncer de próstata, que es una enfermedad crónica. La cronificamos, pero para cronificarla tenemos que saber dónde está para poderla atacar. Entonces, yo le digo a los pacientes que veo, cuando veo un paciente con cáncer de próstata, que se opere o se dé radioterapia, 40% de los pacientes lo curamos con el primer intento. El 50-60% de los pacientes, 60% de los pacientes va a recaer. Antes recaían y no teníamos muchas cosas, porque no sabíamos dónde está la enfermedad. Teníamos un PSA subiendo, pero ¿dónde diablo está la enfermedad? Entonces, ahora podemos identificar la enfermedad por el PET con PSMA e ir y tratarlo. Y ese paciente le damos unos años más y luego vuelve a caer y lo irradiamos en el otro sitio y resulta que es la cronificación de la enfermedad. Usted no se va a morir de un cáncer de próstata porque yo voy a tener un arma para identificar dónde está y cómo atacarlo hasta que probablemente se muera de un infarto, de un ACV, pero no del cáncer de próstata. Entonces, convertí una enfermedad, una parte incurable y una parte en crónica, que la mayoría de los logros de nosotros, médicos no oncológicos, es cronificar a los hipertensos, los diabéticos, es una cronificación, porque tenemos tratamiento y cada vez que la enfermedad
parece que se deja de controlar, tenemos otra alternativa para darle al paciente. Lo otro que yo veo con el PET con PSMA es que antes el gammagrama óseo, tú lo sabes muy bien y todo lo que hacen medicina nuclear, que el gammagrama óseo a veces es un problema y viene el urólogo y viene el oncólogo y viene el radioterapeuta y dice, pero eso es metastásico o no es. Bueno, como decía un presidente venezolano, que vivió aquí en República Dominicana luego, era Carlos Andrés Pérez Rodríguez, le decía ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. O sea, porque puede ser y no puede ser, pero sí puede ser. Entonces, es enfermedad metastásica, no sé, el señor tiene 80 años, se ha caído 10 veces, monta a caballo, se resbaló, tiene una osteopenia, hizo una fractura patológica. ¿Es o no es enfermedad metastásica? Con el PET con PSMA, si tú ves PSMA marcando en el hueso, no hay duda que son células de la próstata que se fueron al hueso. Ahí no hay duda. Entonces, el PET con PSMA ya es un indicador para un paciente que recaiga, o sea, todo paciente que haya sido tratado con radioterapia o con una cirugía y el PSA empieza a subir, no pierda el tiempo haciéndole gammagrama, tomografía, resonancia. Si tiene un PSA de 1, el 80% de los PET con PSMA le va a marcar dónde está la enfermedad. Pero usted a ese paciente le va a mandar tomografía de abdomen y pelvis, resonancia de pelvis, gammagrama, ¿y dónde está la enfermedad? No, bueno, cuando usted le dé la enfermedad, el hombre tiene 150 de PSA y tiene múltiples metástasis. Pero si usted hace el PET con PSMA y descubre una enfermedad, usted puede ir y tratarlo. Hay Entonces, yo indico ahorita toda recaída en PET con PSMA. ¿Cuáles pacientes vírgenes de tratamiento debe hacerse un PET con PSMA? Todos los que tengan un Gleason 8, 9 o 10, que son extremadamente agresivos y que a veces tienen un PSA no tan alto, pero ya tienen enfermedad extraprostática. Entonces, imagínese un urólogo metiéndole a usted, haciéndole una robótica, sacándole la próstata, las vesículas seminales, unos ganglios cercanos. Usted luego tiene un problema de control de esfínter, tiene pérdida de la erección, todas esas cosas. Y le dice, tú sabes, había enfermedad en los ganglios, entonces ahora tengo que tratarte con radioterapia, aparte de la cirugía. ¿Y por qué usted no lo vio? Bueno, no salió en el gammagrama, no salió en la tomografía, no salió en la resonancia. Pero si se hubiese hecho un PET con PSMA, a lo mejor hubiese salido esos ganglios positivos y si hubiese quizá no tomado la conducta de una cirugía. Igual que en los pulmones. O sea, si usted hace algunos casos que aparentemente son quirúrgicos para una cirugía de pulmón, cuando le hacen un PET con PSMA, ves que todo el mediastino está tomado. Entonces ese paciente ya no es un candidato para cirugía. Entonces hay partes de indicaciones del PET con PSMA en pacientes vírgenes de tratamiento. Yo ahorita lo pongo en los pacientes de alto riesgo por el Gleason 8, 9 o 10. Hay que hacer un PET con PSMA si lo tiene. Ojo, esto no está en todos lados. Aquí hay una cuestión también que el sistema de salud es relativamente bueno y en oncología es bueno. Por ejemplo, todo paciente en República Dominicana tiene derecho a 2 PET-CT por año. Eso está cubierto por la seguridad social. 2 PET-CT por año. Entonces, usted lo ordena y se lo aprueba. Si necesita un tercero, usted hace un buen informe y el departamento médico de la ARS, que le llaman aquí como la administradora del riesgo de salud, dice, sí, la aprueba el tercero. Porque, por ejemplo, el linfoma para un tratamiento completo, necesitas el previo, el intermedio y el final. Ese paciente puede que requiera 3 PCT dentro de su año de cobertura.
Entonces, esa limitación, gracias a Dios, no la tenemos de hace 2 o 3 años. Entonces, todos los pacientes aquí que requieran un PET se le pide y se hace. Entonces, esto es una facilidad. Tenemos el equipo, tenemos los psicómetros y tenemos el, el sistema que hace que todo paciente tenga acceso a ese sitio. ¿Ves? Ahora tenemos uno que estamos haciendo que es el FES. El FES es importantísimo para los pacientes con receptores heterogénicos positivos. A veces tú tienes un paciente que tiene enfermedad metastásica ósea y puede pasar desapercibido hasta con un PET con FDG, pero si esa enfermedad metastásica ósea es de receptores heterogénicos, se va a marcar con el FES. También sirven para evaluar respuestas. Si tú estás dando a un paciente que tenía múltiples áreas de enfermedad y lo pones en un bloqueo hormonal para mama, un tratamiento hormonal de mama, y tú quieres saber si está respondiendo, tú le haces un PET confess y ves que hay una respuesta de las lesiones previas. Entonces, yo creo que no puede haber un servicio de buen estándar en oncología que no tenga un PET. Eso ya es mandatorio. Y un servicio de radioterapia, si lo puede tener dentro de sus instalaciones, le da unas ventajas impresionantes para hacer tratamiento. Yo, en nuestro servicio, aproximadamente el 30 a 35% de los planes de radioterapia se modifican al paciente tener un PET. Entre lo que tú habías pensado en tratar, de acuerdo al hallazgo de la histología, de la inmunoquímica, de las imágenes clásicas y hasta del informe quirúrgico y del patólogo, antes nosotros tomábamos todas esas datas para diseñar un plan de tratamiento. Pero ahora, al hacer un PET-CT, llámese de FDG para ciertos tumores, llámese de FES para los tumores receptores positivos de mama o de PSMA para próstata, 30 a 35% de nuestros planes que habíamos pensado, basados en las imágenes clásicas, clásica y de calidad. Nosotros tenemos tomógrafos de 128, 256, tenemos resonadores de 3 Tesla con inteligencia artificial. Yo no estoy diciendo que es que son clásicas porque son equipos de mala calidad, son equipos de alta calidad dentro de la tomografía y la resonancia, pero la información metabólica o molecular no la da el PET-CT. Entonces, muchos de estos pacientes, si no tuviéramos el PET-CT, estuviéramos tratándola en un 30 a 35% de una manera equivocada. O estuviéramos tratando de más o estuviésemos tratando de menos al paciente. O sea, no siempre el PET hace que tú abarques más territorio en el tratamiento. A veces hace que tú reduzcas los volúmenes de tratamiento, lo cual evidentemente disminuye los side effects, etcétera. Y hay un grupo de pacientes que tú tenías pensado irradiar una área y el PCT te dice, no, esa área no es así, es mucho más. Por ejemplo, en próstata, antes uno irradiaba la próstata y las áreas de drenaje. Si un paciente tenía enfermedad metastásica, ósea o ganglional preaórtica, uno decía, no, ese paciente ahí no le vamos a dar radioterapia porque eso lo tiene que controlar el bloqueo o después un paciente que ha fallado el bloqueo o la quimioterapia. Hay trabajo ahorita en la radioterapia en pulmón, en mama y en próstata especialmente. Hay trabajos que hablan de tratamientos, oigan bien, curativos en enfermedad oligometastásica. O sea, son pacientes que tienen un volumen metastásico de 4 o menos lesiones óseas. Algunos hablan de 5, otros hablan de 3, otros hablan del volumen, porque a lo mejor un paciente tiene 2 metástasis, pero son metástasis óseas, la mitad de la pelvis está tomada. El volumen también tiene importancia. A veces tú tienes 3 o 4 metástasis pequeñas óseas. Nosotros irradiamos la próstata, la área de drenaje y la enfermedad metastásica ósea.
Eso no se hacía antes. Pero ¿cómo lo podemos hacer ahora? Porque tenemos el PET-CT con PSMA. Podemos definir esas lesiones, dónde están, y estamos tratando pacientes que antes no se trataban porque ya eran tildados de metastásicos. No, si un paciente es oligometastásico, tiene la misma posibilidad de control de la enfermedad a pacientes que están limitados a la próstata y los ganglios. Hoy vimos un paciente tratado hace 10 años de un cáncer de próstata, disculpe, un paciente tratado de cáncer de próstata hace 10 años, él se fue para los Estados Unidos eh, y no se controló y se regresó 10 años después. Bueno, tiene el PSA como en 500. Eh, Se le hizo un PET con PSMA y marcó múltiples áreas de tumores de enfermedad ganglionar, múltiples áreas de enfermedad metastásica ósea y una lesión intracerebral. Una cosa que uno no estaba acostumbrado. Uno entendía que el cáncer de próstata iba a los ganglios, iba al hueso, y uno nunca pensaba que iba a haber una MT hepática de un cáncer de próstata. La hemos visto con el PET con PSMA. Enfermedades metastásicas cerebrales parenquimatosas. Con PET con PSMA se le hizo la resonancia, es eso. No le vamos a hacer una biopsia. Ya hemos hecho en 2 casos una biopsia y resulta que es un adenocarcinoma de próstata metastásico al parénquima cerebral. ¿Qué hacemos a ese paciente? Le hacemos radiocirugía a esa lesión del cerebro y ahora entra en un bloqueo hormonal para controlar la mayoría de la enfermedad sistémica y probablemente si queda algo entramos nosotros después con radioterapia. Pero eso es porque tenemos el PET con PSMA, si no, muchas cosas no la hubiésemos visto. Yo creo que nada, no hay oncología en este momento o no la va a ver si no tenemos un PET-CT a disposición para enfermedad, para imágenes metabólicas o, mejor dicho, ahora para enfermedades metabólicas. Creo que el vademecum de opciones en el PET-CT todos los días se van a ampliar. Como yo le dije, uno entró FDG, después hacemos también PET óseo con NAF, hacemos PET con EPSMA. Ahora estamos haciendo PET con FES para los receptores estrogénicos positivos de mama y de endometrio. Estamos tratando de montar para la PET para los neuroendocrinos y luego PET, el FAPI, que nos va a ayudar mucho en pulmón también, en sarcoma y un poco de páncreas, etcétera. Al final, así como había el vademecum de medicina nuclear, uno decía, es un gammagrama renal con DMSA, correcto. Si no se me olvida porque ya tengo años que no ejerzo la medicina nuclear. Un gammagrama renal con DTPA y un gammagrama renal con MAC3. ¿Y por qué? Bueno, y no es para el riñón, no. El DTPA te da una cosa, el DMSA te da otra, el MAC3 te da otra. Y así estamos en el PET. Un PET, bueno, amigo, hasta hace pocos años un PET era FDG y glucosa, no había otra cosa, ¿cierto? Ya, ya el Vademecum se va ampliando, ¿no? Ya tú puedes poner PET con FDG, PET con PSMA, PET óseo, PET con FES, PET con FAPI, PET para enfermedades neuroendocrinas, y así la lista va a ir, y va a llegar un PET para meningioma, un PET para glioma, un PET para Alzheimer, que no es una enfermedad oncológica, pero el PET se está trabajando mucho para Alzheimer y muchas otras cosas. Yo tengo un hijo neurólogo y le digo, mira, un día esto es para saber el Parkinson, dónde está, dónde hay que colocar los electroestimuladores o irradiar, va a haber un PET para identificar esos
Eso viene y tanto es así que la industria de la radioterapia está trabajando en equipos de radioterapia que tienen un PET para guiar las imágenes para dar la radiación. ¿Sabe que la industria, yo soy un seguidor de lo que hace la industria? Porque la industria tiene una cantidad de cerebro pensando que le dice, mire, invierta por aquí, que por aquí van las cosas, van los tiros, como uno dice allá en Venezuela, por ahí van los tiros, hay que seguir, ¿me entiendes? La industria, uno piensa, tú piensas, el otro piensa, pero la industria tiene un poco de cerebro que le están dando ideas por dónde van las cosas para que ellos desarrollen. Ellos no hacen nada que, bueno, hay ejemplos de cosas que ha hecho la industria que no ha funcionado, pero todo lo que ellos se ponen a desarrollar y le ponen grandes inversiones es que ellos vislumbran un futuro práctico y de utilidad en el área de la medicina. Y eso es así. Entonces, no puede haber un servicio de alto estándar que no tenga un PET o que tenga un PET al lado, que lo pueda usar con las condiciones que deben ser y con la indicación que hay, el tiempo, qué tiempo que hay que esperar, cuándo hacerlo, cuándo, bueno, estos ya son detalles más técnicos, pero eso es una realidad y yo cada vez me siento más contento de ver que lo que habíamos pensado hace 20 años, bueno, no salió de la cajita del FDG, que era una cajita que estaba limitada. Exacto. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Y cada vez que tú vas a hacer una radioterapia más definida, en cuanto a los campos de tratamiento, bueno, los errores podrán ser milimétricos, pero hay zonas donde tú puedes estar unos centímetros más arriba, unos milímetros más arriba y unos más abajo. Pero, por ejemplo, en tumores del sistema nervioso central, en tumores periorbitarios, en tumores de cabeza y cuello, eh, un- hay una cosa, por ejemplo, yo le digo a las personas que se han formado en radioterapia, por ejemplo, en cabeza y cuello, eh, el comportamiento de un tumor del tercio anterior de la lengua es distinto al de la base de la lengua. Y es la lengua, pero está un centímetro más allá o un centímetro más acá. Un tumor de la base o del piso de la boca se comporta distinto a uno de la mucosa yugal. Y la mucosa yugal está pegándose al piso de la boca. O sea, ahí milímetros son importantes. Un centímetro es mucho. Tú irradias
la próstata y no tienes una buena definición de la próstata, ¿y qué es lo que está pegadito en la próstata, detrás de la próstata? El recto. Hace muchos años, cuando irradiábamos la próstata, yo no podía pasar de 6.000 centigrados, porque si me pasaba de 6.000 centigrados con las técnicas que tenía para el momento, un gran porcentaje de mis pacientes hacían rectitis. Yo lo curaba del cáncer de próstata, pero le daba una rectitis que el hombre no podía vivir, vivía en diarrea, con una irritación, alguna rectitis, por ejemplo, en carcinoma de cuello uterino en los años 70, 80. El 3% de las mujeres que se irradiaban con un carcinoma de cuello uterino terminaban en una colostomía, pero no por el cáncer de cuello uterino, porque era que la rectitis era tan intolerable que terminaba haciendo una colostomía. Entonces, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 1 centímetro, más allá puede ser en no disminuir la tasa de curación, sino aumentar demasiado la tasa de complicación. Entonces, cuanto más certero es el tratamiento, cuando tienes máquinas que tienen 120, 160 multiláminas que definen milímetros, que tienen hacen tratamiento de intensidad modulada, que cuando van en un sector disparan mucho, después bajan, etcétera. No puedes perder todo eso si haces una tomografía de sí o un PET y lo vas a planificar sobre un PET que el paciente está en cóncava en vez de estar en plano. Eso te puede dar milímetros. Es como que vayas a comprar un terreno, vas a construir una casa, el terreno es, eh, es plano, pero el arquitecto y el topógrafo te lo dibujó cóncavo. Esa casa se va a caer en algún momento, no va a estar bien construida, ¿me entiendes? Ahora, si yo no tengo la capacidad de hacer el PET en mesa plana para planificación, el PET tiene su utilidad porque te va a descubrir zonas de enfermedad que no lo ves con la tomografía. Bueno, y con la fusión tú vas haciendo, reduces también las posibilidades de no irradiar zonas que deberías irradiar. Pero en lo posible sí se puede usar el PET para el paciente que se va a planificar en radioterapia en mesa plana. Es una ventaja en la planificación. Sí, cómo no, yo conozco a Eliana. Hola, Doc, buenas noches. Un gusto verlo siempre y escucharlo. Gracias Hola, por ¿cómo estar estás? aquí. ¿Cómo estás? Bien, dos comentarios y una pregunta muy rápida. La primera, bueno, yo creo que es una ventaja tener una formación en radioterapia, sin embargo, cada vez más, sobre todo en Venezuela, porque eso no es de dominio mundial, sino que nosotros somos un aparte, el tener el dominio de la radiobiología y escuchar que cada vez más los que se han ido por radioterapia exclusivamente saben de la importancia del PET y como dice usted, de la diversidad de radioisótopos que estamos manejando ahorita y que a nivel mundial son muchísimos más. Acabo de llegar de Barcelona, de una experiencia muy enriquecedora de la OIEA, y bueno, ellos manejan el triple de radioisótopos, además trabajan con galio Exacto, y los generadores que dan mucha más diversidad. Por otro lado, ciertamente el PSMA vino a revolucionar el cáncer de próstata, si bien es cierto que nosotros tenemos muchos pinfall, tenemos muchas captaciones que tenemos que tener cuidado, que no necesariamente representan enfermedad, así como el NAF. Yo creo que esos son dos estudios que uno debe ver con muchísimo cuidado por la gran cantidad de falsos positivos que nos pueden otorgar y que podemos darle a los radioterapeutas una falsa expectativa. También es cierto, sobre todo en mangiomas, lesiones óseas, que hay que ver con mucho cuidado. También es cierto que en riesgo intermedio y riesgo alto vinieron a cambiar. Hay un estudio muy reciente que dice que cambia hasta el 85 al 90% del pronóstico del paciente solamente con un PSMA, por supuesto, en riesgo intermedio y alto. No vamos a decir que el PSMA viene a hacer screening ni nada de esto, ¿no? Pero sin embargo, en riesgo intermedio y alto le da. Y la pregunta final, eran solamente esos dos comentarios, la pregunta final es, doctor, en realidad yo conocía de los aceleradores que venían como tomógrafo, pero
con mucho beneplácito, escuché sobre el PET-CT y que usted me dice que él va a poder reconocer el área metabólicamente activa. Mi pregunta es, supongamos que estamos planificando un tratamiento de 5 sesiones solamente. ¿Vamos a inyectar al paciente 5 veces o solamente una vez y luego él va a tener la capacidad de que cuando hagamos reproducible el tratamiento esas 5 veces en nuestra mesa plana, que yo entiendo perfectamente porque usted insiste tanto en esta reproducibilidad del tratamiento, él ya lo va a reconocer y lo vamos a tener programado cuando lo vayamos a dar o vamos a inyectar las 5 veces al paciente? En los grupos que hacen tratamiento con reflexión, la mayoría de los tratamientos se hacen en una sola sesión, que ya se hace sin el PET. Por ejemplo, próstata, se hace radioterapia en 44 sesiones, hipofraccionado en veintitantos, SBRT, que lo hacemos mucho acá, en 5, pero hay un SBRT extremo que se puede hacer en un solo día. Nosotros podemos tratar un carcinoma de próstata bien localizado, bien simulado, bien posicionado, colocando unos marcadores fiduciarios en un solo día. Aquí, en el Perfection, el tratamiento generalmente se trata de hacer en un solo día, una sola dosis. Entonces, eso es lo que llaman un hipofraccionamiento extremo, que es un SBRT de Entiendo. una sola sesión. Sí, Bueno, yo tengo más de 12 años que no hago radioterapia y para mí eso es toda una novedad, sí, el sí, hecho de una sola sesión, una sola, es como una radiocirugía. Acuérdate que una radiocirugía. exactamente. Exacto. ¿De dónde viene el CBRT? Lo que empezaron a hacer el CBRT fueron los suecos. Los suecos empezaron a hacer la radiocirugía de los tumores del sistema nervioso central. Que el iniciador, hay que tener todo el respeto, es un neurocirujano, el doctor Lexel. Él no era radioterapeuta, él era neurocirujano y a él se le ocurrió en los años 50, con unos equipos de alto voltaje, etcétera, hacer un plan para hacer un tratamiento de una lesión tumoral cerebral en una sola aplicación. Y ahí desarrollaron el Gamma Knife. Nosotros ahí en el CD tuvimos un Gamma Knife. El Ujú. Gamma Knife tiene 201, ahora tiene 190 fuentes de cobalto y ellas todas coinciden en un punto para irradiar. Entonces, los suecos hace muchos años dijeron, espérate, pero si nosotros podemos hacer un tratamiento de una aplicación en el cerebro, no lo podemos hacer fuera del cerebro. Sí, pero hay una limitación. El cerebro está, aunque se mueve un poquito, porque uno cree que el cerebro no se mueve, pero cada vez que nos laten las arterias, el cerebro se mueve un poquitico, un pelito, como decimos nosotros. Pero el problema para la radiocirugía o el SBRT era que fuera del cráneo las cosas se mueven mucho. Si usted está haciendo un SBRT de pulmón, imagínese cómo se mueve el pulmón. Respiración. Si usted está haciendo un SBRT de páncreas, cuando el diafragma se mueve, el páncreas se mueve. Si uno está haciendo un SBRT de próstata, también la próstata se mueve. Hay resonancias que ven cómo la próstata se mueve, el intestino empuja la próstata, etc. Entonces, hay que hacer tratamientos ultra rápidos, muy bien definidos y que las máquinas disparen mucho. Por eso los aceleradores ahora no tienen el filtro plano que tenían antes. Y, por ejemplo, hay aceleradores que le dan 2000 centigrados en un minuto. Los aceleradores que yo usé en los años 80 daban 200 máximo. Cuando usted ponía 400 unidades de monitor por minuto, tenía que usarlo poco porque si no el aparato se iba a fundir. Entonces, ahora tenemos rapidez de tratamiento, muy buena delimitación, entonces podemos hacer radiación en un solo tratamiento. Yo he hecho SBRT de lesiones de pulmón, de ápice, carcinomas epidermoides, un tratamiento ablativo en una sola sesión. No hay problema. Tiene que estar bien simulado, bien posicionado, los movimientos controlados, con una máquina bien definida en su campo
y con una dosis muy alta de radiación. Entonces, el Al final, reflejo, disculpa que lo interrumpa, al final el problema que se tenía con la radioterapia antes de todos estos multiláminas y todo lo que había, eran los órganos a riesgo que iban a recibir exactamente, mucha radiación. Si vamos a conformar los alfabetas, pues son mucho menores para todos esos órganos a riesgo y podemos, como quien dice aquí, darle candela a lo que necesita claro, candela en ese momento. y dar radiación en una sola aplicación, porque igual Vale, trasladar el concepto de la radiocirugía del sistema nervioso central y, por ejemplo, en próstata ya hace años se viene haciendo tratamiento de lo que puede llamarse una radiocirugía de la próstata, un tratamiento en una sola sesión. excelente, Eso sí, es un equipo multidisciplinario de médicos, radiólogos, físicos, técnicos, y un paciente hay que dedicarle prácticamente una mañana a tratar un solo paciente. Y hay como la servicios, radiocirugía. sí, hay servicios que tienen máquinas dedicadas a eso. Entonces, esta gente de Reflexion está trabajando, si hacen un PET previo, ¿no? Para el PET Claro, diagnóstico y luego el PET durante el tratamiento. Y es un plan con excelente. inteligencia artificial porque la máquina trata la lesión original y múltiples metástasis. Si tiene una metástasis en el húmero, la trata. Si la tiene en tal lado, la trata. Si la tiene en pulmón, la trata. Es un tratamiento como corporal total. Eso ya está, o Excelente. sea, no está solamente en la industria, es un prototipo, ¿no? Ya está trabajando en varios centros, ya generalmente como es en los Estados Unidos, que ellos escogen centros universitarios para validar mucha parte clínica. Si ustedes entran, se llama Reflexión. Ese es el nombre del equipo que va. Así ya tenemos aceleradores con tomógrafos, tenemos aceleradores con resonadores que funcionan muy bien para próstata, páncreas, algunos tumores del sistema nervioso central, porque usted hace una imagen con el resonador cada vez que lo va a tratar. Entonces, imagínese un resonador y un acelerador. Tiene que tener una Excelente. aula de parada, todas esas cosas. Y ahora el CT con un acelerador que se llama el Reflex. Lo vamos a ver en nuestros países, bueno, no lo vemos porque a veces, para sorpresa, les puedo decir que nosotros hacíamos PET con PSMA aquí antes que en los Estados Unidos. El FDA aprobó el PSMA en los Estados Unidos en el 21, si no me equivoco. Entonces, aquí en Con República, galio y con exacto, galio. y con Galio, y nosotros aquí en República Dominicana, la gente que tiene ciertos recursos, pues se va como en todas partes, se va a los Estados Unidos, porque aquí la relación con los Estados Unidos es muy fuerte. Entonces los pacientes iban allá, a veces se le hacía un PET con PSMA y se iban al Baptist, que es el Baptist, y el urólogo le decía, oye, pero ¿dónde te hiciste eso? En República Dominicana. Pero allá hacen PET con PSMA porque nosotros no lo hacemos. O sea, nosotros estábamos por delante de muchas instituciones en los Estados Unidos. Entonces, eh, eso hay. Como dice la doctora, los PET con PSMA, no todo lo que brilla es oro. O sea, tiene que ser bien evaluado, bien informado, para que estas herramientas, que es de gran utilidad, tampoco te den informaciones que te vayan a poner a tomar decisiones equivocadas basadas en un estudio que no está o bien hecho o bien informado. Yo estoy de acuerdo con la doctora y lo decía ya el año pasado en la presentación, que fue el año pasado. Un paciente con una recaída de un carcinoma de próstata no debe ser tratado si no tiene un PET con PSMA, porque a veces no sabes ni dónde está la recaída ni cuán es el volumen de la recaída. Y para mí, un paciente con un Gleason 8, 9 y 10 debe tener un PET con PSMA porque vas a tener información que no te lo va a dar la tomografía ni el gammagrama óseo. Y probablemente en un momento dado, el PET con PSMA, acuérdense que hay PET con RM. O sea, nosotros estamos acostumbrados al PET CT.
pero hay PET-RM. Entonces, ¿qué va a pasar? Que probablemente en vez de hacer una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, un gammagrama óseo y una resonancia, usted haga un PET con PSMA, sea un PET-CT o un PET-RM, no sé qué ventaja tendría el PET-RM, no, esa parte no la manejo bien. Y entonces un solo estudio elimine la necesidad de N cantidad de estudios. A veces nos pasa aquí que el urólogo ya están muy bien informados, pero al principio, tomografía de tórax, abdomen, pelvis, resonancia pélvica de la próstata, gammagrama, tal y tal. Y uno decía, oye, le hubiese hecho un PET con PSMA de una vez y el paciente no tiene que hacerse tantas cosas y hubiese tenido una información inclusive más completa. Pero bueno, esta es la dinámica de la... O sea, yo lo que pienso es que la información que teníamos en PET, el PET que más se ha hecho, porque es el FDG, era una información que estaba basada solamente en el SV. Entonces, por ahí, ¿cuánto es el SV? ¿Cuánto es? No parece, es real, porque ha aumentado, el paciente tiene más enfermedad o tiene menos. Volumétricamente está igual, pero el SV ahora es de tanto. Y yo creo que esa información se está refinando, si es el término que se pueda usar, pues. Entonces, esa refinación de esa información que me imagino ahorita con la inteligencia artificial y la big data, se pueden hacer correlaciones y pueden dar variables que ya están en la mesa, que nos van a decir más información sobre el tipo de tumor, la respuesta del tumor y en el caso de radioterapia hasta la planificación del tratamiento, porque va a ser más allá del SV. Entonces allá hay unos términos que yo no los manejo muy bien, pero hay dos términos en boga, entonces que si en un mesotelioma se ve esto, en los linfomas se ven más aquí, y con esa información es es tener una mejoría en la información y una data que nos ayude sobre todo a la evaluación de respuestas tumorales o a la identificación de algunos tumores por algunas variables que no es solamente el SV. Pero eso está, como decía un periodista, creo que era nuestro en Venezuela, era, eh, que decía, la información está en pleno desarrollo, en pleno desarrollo. Y eso cada vez nos va a dar más variables para tomar decisiones.
Ujú. Exactamente. Sí, sí, sabes que, bueno, en el caso de los egresados en Venezuela, muchos de los egresados en Venezuela egresan de una cátedra de radioterapia y medicina nuclear. Eh, y entonces o nos dedicamos a la radioterapia o nos dedicamos a la medicina nuclear, pero cuando vemos el informe de medicina nuclear, entendemos, o el médico nuclear, cuando recibe una indicación del radioterapeuta, como él pasó por ahí también, entiende. Pero por ejemplo, en República Dominicana, el médico nuclear es médico nuclear. Nunca ha pasado por un servicio de radioterapia. Y el radioterapeuta tampoco ha pasado por un servicio de medicina nuclear. Gracias a Dios, nuestros radioterapeutas formados, porque tenemos un posgrado reconocido por la universidad, etcétera, como han tenido el PET ahí, tienen esa relación con el médico nuclear y el radiólogo que maneja el PET, que está, tú abres la puerta del lado y entras al PET. Y entonces el residente de radioterapia o el adjunto de radioterapia va y se sienta ahí y discute con él, mira, esto es positivo, esto no es. Entonces, esa es otra ventaja cuando tú tienes el PET en tu servicio de radioterapia, que la información es rápida, actualizada y que el radioterapeuta va y le pregunta y se sienta en pantalla con el radiólogo o con el médico nuclear. Pero cuando yo estoy de acuerdo que las estandarizaciones de los informes o de los resultados requieren de elementos que sean calculables y que no necesariamente estén al ojo del observador. Porque mira, yo estudié medicina en la Universidad de Carabobo y tenía un profesor de cardiología, en paz descansa, Efraín Zuckerman, que él nos daba un electro, que en esos electros que uno hacía así, lo iba viendo, y te lo daba y decía, bachiller, lea eso. Y tú decías, no, este tiene una T tal y una S tal y tal, ok, anótelo ahí. Y él lo pegaba. Y 2 meses después, quitaba la hoja que tú habías escrito, te daba el mismo electro y tú lo revisabas y llenabas el formato. Y entonces te decía, pero usted está loco, porque este es el mismo electro. Y hace 2 meses usted dijo que tenía una T elevada, una P, no sé qué cosa, y ahora usted no dice nada de eso. O sea, el mismo informe, el mismo observador, 2 meses después, dijo todo lo contrario que había dicho hace 2 meses. Entonces, cuando tenemos estas fórmulas
En el caso del SV y ahora de todas estas fórmulas, porque estos al final van a ser fórmulas matemáticas, cuando se informen ya no va a depender mucho del observador y van a tener una información que es por una ecuación. Entonces la matemática me lo puede, una ecuación que lo haga un señor en Moscú, en Taipei, en Ucrania bajo la guerra o en Roma, las ecuaciones matemáticas van a dar los mismos resultados, independientemente de quién las haga y quién las informe. Entonces, yo lo que veo es que todos estos estudios y el TED que está en pleno desarrollo, va a desarrollar, va a tener unos sistemas de información que ya no van a ser tan dependientes del observador y que no me va a dar un número para yo tomar decisión. En los tumores, como tú lo dices, nosotros hacemos ahora unos tratamientos que se llama de la TIS. Cuando hay un tumor grande, nosotros en pocas sesiones irradiamos el tumor hasta tanto, pero damos sectores dentro de ese volumen donde aumentamos o disminuimos la dosis, porque nosotros creemos que ahí hay más enfermedad que al lado. Entonces, imagínate con una información metabólica o molecular que me diga una diferencia dentro del mismo tumor o entre dos áreas de tumor distintas, me va a permitir hacer tratamientos totalmente diferentes. Creo que eso es muy, muy importante. Sí. Sí, hay otra cosa importante con el PET, es que nosotros estamos acostumbrados a la radioterapia, la braquiterapia, la radioterapia externa y la radioterapia como un tratamiento loco regional. Pero tú sabes que este mundo del PET que inició la parte del diagnóstico en una cosa que ahora se llama teranóstica, o sea, diagnóstico y terapéutica. Entonces ahora los PET se van a utilizar también para definir áreas de tumor, saber si ese paciente puede recibir un tratamiento que esté ligado a ese radioligando y también hacer un PET para ver respuesta. Y ya lo tenemos como un hecho con indicaciones del FDA y con líneas propias de las guías. Por ejemplo, los pacientes con cáncer de próstata metastásico, que ya son hormonoresistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya le dieron las hormonas, las superandrógenos, todas estas cosas, pero que el paciente ya no está respondiendo, tiene un PSA elevado y está haciendo enfermedad metastásica en múltiples zonas. Se hace un PET con PSMA y luego se inyecta un PSMA con lutecio, no un PSMA pegado a galio ni pegado a FDG, que es simplemente para diagnosticar, sino un PSMA que lleva lutecio
que tiene irradiación beta y que va a eliminar las células tumorales de la próstata. O sea, es como un cohete teledirigido. El PTA va a identificar la célula, se va a pegar, pero en vez de cargar flúor o galio, que es para hacer el diagnóstico, carga lutecio o hay también, hay otros radiofármacos. eh, y ese lutecio irradia estas células y hace un control de la enfermedad. Y luego hacemos un PET con PSMA y vemos que el volumen de enfermedad que teníamos ahora prácticamente desapareció, porque estas células de próstata metastásica fueron eliminadas por el lutecio. Entonces ya el PET-CT es parte no solamente de un diagnóstico, es parte de una opción terapéutica, que es la parte de Theranostic, es la parte terapéutica del Theranostic. Y así vamos a hacer PET. Entonces vamos a tener un PET de enfermedad neuroendocrina y vamos a pegar a lo que se usa para identificar las células neuroendocrinas. En vez de llevar flúor o galio para identificarlas, le vamos a pegar actinio o lutecio y eso va a irradiar a estas células. Entonces, eso que empezó en el PET para puro diagnóstico, ahora el PET tiene un componente no terapéutico porque no es la máquina del PET la que está tratando al paciente, pero está basado en, en lo que se inició como PET, lo que se inició con radioligando para identificar, ahora radioligando para tratar y de nuevo el PET para medir la respuesta. Pues si tú tienes un PET con PSMA y tienes múltiples metástasis y le das, generalmente se usa entre 4 y 6 ciclos, separado cada 6 semanas, de PSMA con lutecio, el PSA cae, las células tumorales las elimina el lutecio y cuando haces un test de control, lo que tú veías, un arbolito de Navidad, ya no hay enfermedad. Está claro, estos pacientes van a terminar recayendo unos años después, pero bueno, le estás alargando la sobrevida. Ya antes esos pacientes no tenían más alternativas. Sí, sí, exacto. Yo- Hay un paciente eh, que es portugués y en Portugal no ponían PSMA con lutecio. Lo hacían en Suiza y en Alemania. Este señor, un ingeniero muy conocido allá, familia de ave, tú sabes, yo soy hijo de portugués, entonces me llama y me dice, mire, el PET con PSMA, oye, en Europa lo hacen en tal y tal sitio. Y fue y se trató. Entonces este paciente respondió, respondió porque son ciclos de cada 6 semanas. El PCA iba bajando, 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 bajando. Pero al final de los 6 ciclos, cuando le hacen un PET con PCA de control, él que era un arbolito de Navidad, tenía una lesión en el fémur que no respondía y que mantenía el PCA en un estándar que no bajaba más. Entonces ellos me dicen, oye, ¿qué hagas? Y yo le digo, ¿qué le dice el médico allá? El oncólogo, porque ya está en manos de un oncólogo, dice, bueno, pero ya le dimos todo el PET con el PSMA con lutecio, ya no podemos hacer nada. Entonces yo le digo, mire, dígale a su doctor que le irradie el fémur.
porque los rayos que mandamos con el acelerador no están mediados por el ligando del PSMA. Eso van a pasar y le van a dar a esas células. Lo que pasa es que esas células, es como tú dices, ya no son las que ya ni marcan el PSMA, el PSA. Entonces ya son tan indiferenciadas, son carcinomas de próstata, pero son tan indiferenciados que no tienen ni siquiera PSA. Entonces, si tú tienes PSA, tú le puedes dar todo el lutecio que quieras, pero a esas células no va a entrar. Entonces el señor se irradió y allá dijeron, bueno, parece que no está en el estándar, pero la idea funciona. Bueno, el señor estuvo controlado como 2 años y pico, bueno, después recayó. Pero si no le hubiesen irradiado esa área remanente, él no hubiese durado los 2 años y pico, porque iba a tener enfermedad en el fémur que ya no respondía ni siquiera al lutecio y que, como yo digo, cualquier sitio de enfermedad metastásica es un nuevo primario, porque no es un nuevo tumor, pero es un sitio que no está controlado y está mandando células para otro lado. Se comporta como un nuevo primario. Hay que controlar al máximo la enfermedad. Pero bueno, ese es el mundo de todas las cosas que van surgiendo con estas novedades, que hay que tener todo el armamentario posible para hacer los tratamientos. Pero yo creo que el PET no solo ahora es para diagnóstico, es para planificación de tratamiento, para tratamiento radiante, para tratamiento de diagnóstico y para tratamiento de quimioterapia, porque tú puedes, el linfoma ya es un clásico. O sea, tú haces un diagnóstico de linfoma, indicas una quimio y tienes que hacer un PET a los 2 meses. ¿Por qué? Porque generalmente estos son tratamientos que se planifican de 6 meses mínimo. Entonces imagínate que a los 6 meses es que te van a hacer el PET para darse cuenta que la respuesta no ha sido buena. Entonces estabas recibiendo una quimio que no funcionaba. Eso en este caso, el PET con FDG, después del segundo ciclo, es un evaluador de respuesta. Y tú dices, espérate, señor, estos 2 ciclos que le he puesto no funcionan. Yo no le voy a dar el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Estamos perdiendo tiempo, complicaciones, la enfermedad está progresando. Yo ahora tengo que cambiar. O mira, yo le he dado 2 ciclos, mire la respuesta del PET con FDG y esta es la vía, vamos a seguir con el PET. Del punto de vista administrativo, ¿resultó caro hacer el segundo PET? ¿O hubiese sido más caro dar 4 ciclos de una quimio que no estaba funcionando? Está clarito que era más, que inclusive administrativamente el valor de ese segundo PET es muy importante, porque es como un PET, un pulmón. Hay que hacerle el PET, sí, porque a lo mejor le hacen una toracotomía y ya la enfermedad no tenía una indicación de toracotomía, ya había enfermedad extrapulmonar. Entonces, eso administrativamente hay que tener en cuenta, ¿me entiendes? Que hay que- exactamente. Sí, lo que pasa es que a veces no toman eso en cuenta. Aquí las ARS entendieron, bueno, fue un mandato ya prácticamente una línea de gobierno, pero las ARS han entendido que todo lo que ellos pagan en PET significa en mejores tratamientos, tratamientos más definidos, menos side effects y complicaciones y mejor selección del tratamiento a seguir. Entonces ellos tuvieron muy claro que un 30 y tanto por ciento de los pacientes se estaban haciendo cosas que no eran, que no debían, no estaban bien planificadas o no estaban indicadas. Y eso tiene más peso que el costo del PET. Radiar, u operar, o no operar, o tantas cosas, o dar una quimio que no está funcionando y seguirla dando, o simplemente sustituirla por otras que sí funcionan. Eso tiene un valor, definitivamente.
Ah, claro. Y por ejemplo, ahorita en el manejo, ¿por qué irradiamos muchas zonas como enfermedad oligometastásica? Está demostrado que cuando tú usas una línea de bloqueo en próstata, el primer bloqueo es un bloqueo relativamente barato, porque tú estás usando Deuprom más bicalutamida, que no es, son las nuevas, la citiga y todas estas drogas que son extremadamente caras. Si tú tienes enfermedad metastásica y le pones un bloqueo, la identifica con el PET con PSMA e irradia esa zona metastásica, la puedes irradiar con las nuevas técnicas. ¿Qué va a suceder? Que el tiempo de control con el bloqueo inicial va a ser más largo. Entonces, no es un paciente que al segundo o tercer año ya tú no le puedes controlar con estas drogas que son baratas, no son baratas, pero son las más baratas, y tendría que pasar a una línea que es mucho más cara. Entonces, cuando ellos me dicen, bueno, pero usted está haciendo el PET con PSMA y le está dando radioterapia. Sí, pero estoy haciendo que el bloqueo económico, en vez de durar 1 o 2 años, pueda durar 4 o 5 años. Entonces, usted le estoy dando sobrevida al paciente, pero a veces los administradores no hablan de sobrevida de los pacientes, sino en costos-beneficios, ¿me entiendes? Entonces, este tratamiento y esta identificación de enfermedad metastásica hace que el bloqueo dure mucho más tiempo antes de tener que sustituir ese bloqueo por otras drogas que son extremadamente caras. Entonces, ya entendieron eso. Entonces, pero usted le está irradiando 2 zonas metastásicas, sí, estoy controlando enfermedad que va a hacer que el bloqueo que estás colocando dure mucho más tiempo en control y entendiendo. Porque el Citiga vale miles, un tratamiento de Citiga vale no sé cuántos, 4.000, $5.000 al mes, no sé, hasta 10.000. Entonces, si tienes un bloqueo que te cuesta $300 al mes y lo puedes alargar con control de la enfermedad, está muy claro económicamente que vale la pena. Sí, sí, porque cada vez que yo le digo a los pacientes, nosotros, es verdad, una cosa que se usa mucho en oncología, que es la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, la cuarta línea. No, no se preocupe que si usted recae, hay una segunda línea, y si vuelve a recaer, hay otra tercera línea de quimio, y si no, hacemos la cuarta línea. Pero esas líneas son extremadamente costosas y las posibilidades de rescate se van reduciendo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que el paciente sea curado de una sola intención. Yo quiero reducir la posibilidad de recaídas, independiente que yo tenga el arma para tratar esa recaída. Pero esa arma cada vez ser más costosa y menos eficiente. Entonces, yo tengo que tener un plan de tratamiento inicial bien definido y bien delimitado. Y si tengo PET, ya tú lo sabes, uno de cada 3 pacientes, 30 y tanto %, está tratado o por arriba o por abajo, no está siendo bien tratado. Entonces, si yo no estoy tratando bien 1/3 de mis pacientes, ese tercio de mis pacientes tienen más riesgo de recaer y de necesitar otro tratamiento que va a ser más costoso y menos eficiente.
Entonces, haz un PET que tiene un costo, pero ese 33% de los pacientes ya lo estás tratando como debe ser. Sí, exactamente. Sí. Y ver cómo esa cuantificación puede ser utilizada para definir tratamientos y para definir respuestas también, que es muy importante. Porque a veces pasa, a veces aquí pasa que el ARS manda un PET para un sitio y después un PET control, ellos lo mandan para otro sitio porque de repente tienen un convenio de costo, tú sabes eso. Entonces, tú dices, oye, ahora este PET lo puedo comparar, los valores, qué equipo es este es un equipo tal, es un equipo digital, yo no sé qué cosa. Ahora hay unos equipos, ahora vienen unos PET-CT, por ejemplo, los PET que nosotros tenemos, el de la clínica Abreu tiene dos anillos. La clínica Abreu tiene una área ambulatoria de imágenes, tenemos tres anillos. Y ahora vamos para otros nuevos PET que dan más sensibilidad e inclusive utilizan menos cantidad de material. Pero entonces, tú tienes un PET de estas características y cuando pides el otro PET para comparar, resulta que la ARS hizo un convenio con alguien que le hace el PET barato, pero es un PET de hace 12 15 años, un corte, no sé qué, y tú dices, bueno, y ahora puedo comparar este con el anterior. Esas son cosas también que hay que ir definiendo y que si se tienen demostraciones matemáticas se pueden eliminar esos riesgos. Exactamente. No, yo creo que, o sea, el, el PCT es multidisciplinario. O sea, lo que tenemos que hacer en el PET-CT es avance en cuanto a los materiales o los medios que tenemos
para ampliar con mucha seguridad las posibilidades diagnósticas en la mayoría de los tumores posibles. Ya dimos el salto, salimos, el FDG sigue siendo el más usado, pero ya podemos hacer un PET según el tumor que se está estudiando. Ya lo vemos, tenemos PSMA, FES, el óseo, vamos a tener lo de endocrino, ya viene el FAPI, tenemos PET para sistema nervioso central, para meningioma, o sea, eso lo vamos a ampliar. Pero el PET es, todo el mundo tiene su espacio, su responsabilidad y como un equipo, es como un equipo de fútbol o de béisbol, pero vamos a hablar más de fútbol, que a mí me gusta más el fútbol que el béisbol. Yo sé que en Colombia, Perú, Ecuador, etcétera, es mucho más el fútbol que el béisbol. Tú puedes tener un equipo de fútbol de 11 personas con un delantero muy bueno y un arquero muy bueno, pero si el medio no funciona, el defensa no funciona, el líbero no funciona, el equipo no va a ganar. Este es un equipo donde todo el mundo debe funcionar y en PET City debe funcionar desde el ciclotrón. Porque yo le digo, si usted tiene un PET-CT maravilloso, última generación, con un tag de 128 cortes en el PET-CT, 3 anillos, digital, etcétera, tiene un buen médico, tiene un técnico excelente, un administrador, la secretaria, la enfermera, pero si del ciclotrón le mandan un material malo, ese estudio que usted hizo no funciona. Puede tener un falso negativo, puede tener un falso positivo. Realmente el PET es una orquesta, un equipo que todo el mundo tiene su responsabilidad y la debe cumplir. Desde el que produce el radiofármaco, el que lo transporta, el que lo inyecta, el que hace el estudio, el que lo informa, y el que administra todo esto para que funcione. Esto es una cosa que todo el mundo tiene la responsabilidad y lo debe hacer bien, porque si no, no funciona. Y muy importante, hacer una comunicación con el que pide el estudio, porque a veces uno informa, uno ve un estudio que dice, pero, eh, o sea, en, en Venezuela, no sé, hay una cosa que dice, este, no aclaras que oscurece, no sé. Entonces a veces uno pide un PET para tener una información y cuando viene el PET uno está más desinformado porque el informe fue mal hecho, entonces lo enreda más a uno. Cuando uno, oncólogo, radioterapeuta, cirujano, oncólogo médico, pide un PET, es para darle luces, para tomar conducta, no para que le manden un informe que más bien lo enreda porque no está bien hecho. Entonces, no, este es un esquema, es como un producto de calidad. Usted compra un carro y un carro es bueno porque los cauchos son buenos, los frenos son buenos, el volante es bueno, el aire acondicionado funciona, el equipo de sonido funciona. Porque si usted tiene un carro bueno, pero los cauchos no funcionan, ese carro no es bueno. O sea, eso es un equipo. Si, si usted tiene, hay dos maneras de tener el producto. Tienes un ciclotrón industrial que tú compras el material. Si es una institución confiable, no va a haber problema. Si no tienes una institución de ese nivel, lo ideal es que uno, en lo posible, use para su PET un producto de tu ciclotrón. ¿Me entiendes? Por ejemplo, nosotros llegamos a República Dominicana en el 10, radioterapia, etcétera. Sabes que el grupo tiene experiencias en ciclotrón y PET de la primera en Latinoamérica, desde el 2002, 2003. ¿Por qué no pusimos un PET aquí? Porque había un ciclotrón
que cuando nos informamos cómo estaba instalado, cómo funcionaba, nosotros dijimos, no podemos hacer un PET porque no confiamos en ese material que viene. Entonces, a veces, si tú no tienes instituciones que tengas confianza, entonces el, lo ideal es que tú tengas un ciclotrón, como lo hay, no voy a decir nombres comerciales, pero hay ciclotrones para unidades o para centros que tienen su PET y tienen su ciclotrón al lado. Entonces nosotros sabemos que ese material que viene está químicamente y físicamente en las condiciones. Yo le digo a los pacientes, hay sitios que midan cuántos milicurí vino, tanto, pero los milicurí lo que están marcando es la radioactividad. Pero si el flúor no está pegado bien a la glucosa, eso no funciona. Entonces no es un control de calidad nada más de la radioactividad, es que químicamente eso tiene que estar fusionado, porque si no, no trabaja. Si usted no tiene en su país, ¿qué pasa aquí? Aquí sigue funcionando ese fulano ciclotrón, nosotros no nos metemos en eso. Nosotros tenemos un ciclotrón que nos nutre a nosotros y que, como no tenemos política de monopolio, nosotros le vendemos material a otros PET. Y el INCAR, que es el Instituto Nacional de Oncología, tiene un ciclotrón industrial de IVA, un monstruo, pero como todas las cuestiones del Estado, entonces o sea, por cada mes que funciona está un mes parado. Entonces, es un problema, pues. Ahora, es un ciclotrón industrial maravilloso. Cuando uno entra dice, oh, ¿qué es esto aquí en una isla del Caribe? Pero bueno, como todo lo del gobierno. O sea, que cuando es una cuestión privada, hay un repuesto y tú lo pides y llega al día siguiente. Cuando es una institución del Estado, hay que escribir al ministro para que el ministro apruebe un presupuesto. Entonces ese ciclotrón está un mes funcionando y un mes parado. Pero si usted no tiene un ciclotrón industrial que le nutra de calidad, lo ideal es tener su propio ciclotrón. Ahora, nosotros tenemos ese ciclotrón y nosotros tenemos dos unidades. Ya alimentamos dos unidades nuestras y a lo mejor terminaremos alimentando otras. Si ponemos otro PET-CT, tenemos el mismo ciclotrón para las tres unidades. Siempre es un honor para mí, amigo, y bueno, y sabes que yo te admiro mucho porque tú fuiste uno de los primeros que decidió entrar en este mundo cuando nadie, yo creo que para la época, muy poca gente hablaba de PET, o sea, medicina nuclear, pero PET, bueno, se leía, se veía que era una cosa como rara. Era la época de los previa del PET-CT, que eran los PET, las gamma-cámaras PET. Entonces que le hacían un PET por un lado y una tomografía por el otro, etcétera, y apareció el mundo del PET-CT, pero tú eres un adelantado y probablemente una de las personas que empezó en Latinoamérica con esto. Y yo, gracias a Dios, como radioterapeuta, pude encajar en algo que me dio esa oportunidad de cuando yo vi, mira, aquí hay un PET y aquí hay un ciclotrón, vamos a empezar a hacer planificaciones de radioterapia por PET, que tú lo sabes que en ese momento nadie pensaba en las planificaciones por PET. Exacto. Y entonces, oye, yo siempre digo que eh, la oncología moderna sin un PET-CT no se puede hacer, o se está haciendo a medio, ¿entiendes? Gracias y estamos siempre a la orden. Cualquier cosa que yo pueda ayudar, ustedes nos avisan. Ok. Ok. Bueno, gracias y siempre a la orden. Cuídense.